Lo que pasó en Buenos Aires hace unas horas no fue una simple entrevista. No fue un encuentro más entre un periodista y una figura del pasado. Fue una sacudida emocional directa al corazón de una historia que muchos creían cerrada, pero que nunca cicatrizó del todo. Todavía tengo la piel erizada al recordarlo. Porque cuando un hombre como Antonio de la Rúa decide hablar después de tanto tiempo, no lo hace para rellenar titulares. No lo hace por nostalgia barata ni por necesidad de atención. Lo hace porque algo, muy profundo, muy humano, se volvió imposible de callar. La sala era sobria, sin exceso de luces, sin música dramática de fondo. Pero había una tensión invisible flotando en el aire, como si todos supieran que no estaban a punto de escuchar declaraciones, sino una verdad largamente contenida. Antonio se sentó con la espalda recta, pero los ojos traían otra postura, la de alguien que ha cargado silencios durante años. No sonreía, no estaba allí para convencer a nadie, estaba allí porque el peso de lo no dicho había superado, finalmente, al miedo de decirlo. No vengo a hablar del pasado por resentimiento, dijo al comienzo. Vengo a hablar porque el silencio también cansa. Y en ese instante, el nombre que nadie había pronunciado todavía se volvió inevitable. Shakira, no la artista, no el ícono global, la mujer. Durante años, la historia oficial fue simple, casi cómoda. Una relación intensa, un final abrupto, caminos separados. El mundo siguió adelante, ella también, él, aparentemente, también. Pero Buenos Aires fue testigo de algo distinto, de una grieta que nunca se cerró del todo. Cuando uno ama de verdad, continuó Antonio, no todo termina cuando se termina la relación. Esa frase cayó pesada, porque no hablaba desde la queja, sino desde la memoria, desde un lugar donde el amor no se convierte en odio, sino en una presencia persistente. El entrevistador guardó silencio. Hizo bien. Algunas confesiones necesitan espacio para respirar. Antonio no mencionó fechas al principio. No habló de contratos, ni de demandas, ni de conflictos públicos. Habló de noches sin dormir, de decisiones tomadas con el corazón y pagadas con el alma. Habló de acompañar a alguien en el momento exacto en que el mundo empezaba a mirarla, y de quedarse atrás cuando ese mundo se volvió demasiado grande. Yo no perdí solo una pareja, dijo. Perdí una vida que creí que íbamos a construir juntos. Y entonces entendimos que esa entrevista no trataba de Shakira como figura pública. Trataba de Shakira como punto de quiebre en la vida de un hombre que eligió callar durante casi 2 décadas. Mientras hablaba, Buenos Aires seguía su ritmo afuera. Autos, gente, ruido. Pero dentro de esa sala, el tiempo parecía suspendido. Como si cada palabra estuviera ajustando cuentas con una historia que nunca tuvo un cierre digno. No hable con acento agudo antes porque no quería interferir en su camino, confesó. Ella tenía derecho a ser feliz, incluso si eso no era conmigo. Ahí fue cuando algo cambió, porque ya no estábamos escuchando a un ex, estábamos escuchando a alguien que, incluso desde la herida, eligió el respeto. Pero el silencio no siempre es noble, a veces es una forma lenta de desaparecer. Llega un punto, dijo Antonio, bajando la voz, en el que callar se siente como traicionarse a uno mismo. Y fue entonces cuando la entrevista dejó de ser un testimonio personal y se transformó en un espejo incómodo para todos. Para el público que idealizó historias, para los medios que simplificaron finales, para Shakira, aunque no estuviera allí. Porque sin decirlo directamente, Antonio estaba planteando una pregunta que nadie se había atrevido a formular en voz alta. ¿Y si algunas canciones no nacieron del último amor, sino del primero que nunca terminó del todo? El nombre no se dijo, pero flotó. Shakira siempre ha transformado su vida en música. Eso lo sabemos, pero escuchar a alguien del pasado hablar con esa serenidad dolorosa reconfiguró muchas certezas. No quiero que me entiendan como víctima, aclaró. Cada decisión que tomé fue mía. Pero hay historias que merecen ser contadas con matices, no con titulares. Cuando la entrevista terminó, no hubo aplausos. No los necesitaba. Había dejado algo abierto, algo que ya no podía volver a cerrarse.
Salimos de ahí con una sensación extraña. Como si acabáramos de escuchar el prólogo de una historia que el mundo creyó terminada, pero que recién ahora empezaba a contarse de verdad. Porque lo que pasó en Buenos Aires no fue una entrevista, fue una grieta en el relato oficial. Y una pregunta flotando en el aire. ¿Y si el silencio de Antonio de la Rúa fue, durante todos estos años, el precio de amar demasiado? Antes de los estadios llenos, antes de los titulares globales, antes de que el nombre de Shakira se convirtiera en una marca planetaria, hubo un tiempo más pequeño, más frágil, más humano. Un tiempo en el que ella no era un fenómeno. Y en el que Antonio de la Rúa no era, el ex que nunca habló. Era finales de los 90. Shakira ya tenía talento, visión y una ambición silenciosa que pocos sabían leer. No buscaba fama por vanidad. Buscaba espacio para ser escuchada. Antonio apareció en ese momento exacto en que los sueños todavía cabían en una mesa de café. No nos conocimos en medio del ruido, recordó, nos conocimos en el margen. Y ese detalle lo cambia todo. Antonio no llegó como salvador ni como protagonista. Llegó como alguien que escuchaba, que entendía procesos, que sabía esperar. En un mundo que exigía velocidad, él ofrecía pausa. En una industria que devora, él ofrecía estructura. Ella tenía fuego, dijo. Yo solo intenté que no se apagara. Durante años, caminaron juntos mientras el mundo empezaba a mirar a Shakira con otros ojos. Decisiones estratégicas, viajes interminables, negociaciones tensas. Pero también desayunos comunes, noches sin aplausos, canciones naciendo en habitaciones silenciosas. Amar a alguien que está construyendo su destino, confesó Antonio, es aceptar que nunca te pertenece del todo. Ese fue el pacto no escrito. Mientras la carrera de Shakira crecía, Antonio eligió quedarse detrás. No como sombra, sino como soporte. Y ahí nació una dinámica que, vista desde afuera, parecía perfecta, pero que por dentro exigía renuncias invisibles. Yo no subí al escenario, dijo, pero estuve en cada escalón. Con el tiempo, esa diferencia de exposición comenzó a pesar. No por ego, sino por identidad. Cuando una persona avanza a velocidad histórica y la otra acompaña, llega un punto en que ambos se preguntan quiénes son fuera de esa construcción. Nunca se lo reproché, aclaró, porque nadie le pide a un volcán que deje de arder. Pero el amor también necesita espacio para respirar en igualdad. Y eso, poco a poco, empezó a faltar. No hubo un quiebre repentino. Hubo desgaste, silencios acumulados, expectativas no dichas, el tipo de distancia que no se mide en kilómetros, sino en miradas que ya no se buscan automáticamente. Nos amamos mucho tiempo, dijo Antonio, tal vez más de lo que supimos administrar. Cuando la relación terminó, el mundo necesitó una explicación rápida. Y como casi siempre, eligió la versión más simple. Pero las historias reales rara vez caben en un solo titular. Antonio eligió callar. No por falta de palabras, por exceso de respeto. Hablar habría sido más fácil, admitió. Callar fue lo difícil. Mientras Shakira seguía su camino. Nuevas etapas, nuevas ciudades, nuevas canciones. Antonio se quedó con una parte de la historia que no encontró dónde decirse. Y esa parte, con los años, empezó a doler de otra forma. El silencio no te libera, reflexionó, solo posterga la conversación contigo mismo. En Buenos Aires, décadas después, ese silencio finalmente cedió. No porque el pasado volviera a doler con más fuerza, sino porque el tiempo había hecho algo inesperado. Había aclarado. Ya no hablo desde la herida, dijo, hablo desde la memoria. Y esa memoria no buscaba ajustar cuentas. Buscaba contexto, buscaba rescatar una versión de la historia donde el amor no se invalida solo porque terminó. Shakira fue una parte fundamental de mi vida, afirmó. Negarlo sería mentirme. Esa frase resonó fuerte porque no exigía respuesta. No pedía réplica, simplemente existía. Quizás por eso la entrevista impactó tanto. Porque no traía escándalo, traía profundidad, y en tiempos de ruido constante, eso es casi revolucionario. Al salir del estudio, alguien comentó que esa historia ya no importaba.
¿Qué era pasado? Antonio sonrió con una calma extraña. El pasado no pasa, respondió. Se transforma. Y tal vez ahí esté la clave de todo. Porque algunas historias no terminan. Solo esperan el momento correcto para ser contadas sin miedo. Hay canciones que nacen para ser entendidas de inmediato. Otras, en cambio, esperan. Se esconden a plena vista, camufladas entre metáforas, ritmos y estribillos que el público canta sin sospechar que, debajo, hay una historia que todavía no está lista para salir. Durante años, la música de Shakira fue leída desde el presente. Desde el éxito del momento. Desde la biografía oficial que avanzaba sin mirar demasiado atrás. Pero después de Buenos Aires, algo se desplazó. No en la música, sino en la escucha. Antonio de la Rúa no mencionó títulos específicos en la entrevista. No señaló versos. No reclamó autorías emocionales. Y, sin embargo, dejó flotando una intuición imposible de ignorar. Algunas canciones no pertenecen al tiempo en que se publican, sino al tiempo en que se escriben en el cuerpo. La música tiene memoria, dijo, incluso cuando creemos que ya la olvidó. Esa frase se volvió una llave. Porque al volver a escuchar ciertas canciones, las más íntimas, las menos obvias, aparecía algo distinto. No pruebas, no confirmaciones, sensaciones, como si, de pronto, el tono confesional encontrara un contexto más amplio. No se trataba de decir, esta canción es sobre él. Se trataba de entender que una relación larga no desaparece sin dejar huella. Y que, para alguien como Shakira, la huella casi siempre termina convertida en sonido. Ella nunca escribió desde el rencor, reflexionó Antonio. Escribía desde la búsqueda. Buscar entender, buscar cerrar, buscar seguir. Las canciones no hablaban de una persona concreta, sino de estados emocionales persistentes. La lealtad llevada al límite, el acompañamiento silencioso, el amor que se confunde con proyecto, la despedida que no ocurre de golpe sino en capas. Durante años, el público interpretó esas letras desde nuevas historias, nuevos amores, nuevos capítulos. Y estaba bien, la música, como la vida, no tiene una sola lectura. Pero ahora aparecía otra posibilidad. Que algunas canciones fueran ecos de una historia anterior que nunca terminó de irse. No me reconocí en las letras, aclaró Antonio. Me reconocí en el proceso. Eso marcaba una diferencia crucial. No hablaba de verse reflejado como personaje, sino de reconocer una dinámica emocional compartida. El estar, el sostener, el ceder espacio, el desaparecer un poco para que el otro crezca. Acompañar también deja marcas, dijo, aunque no se vean. Después de la entrevista, muchos volvieron al archivo musical de Shakira con otra disposición. No buscando pistas morbosas, sino capas, matices, silencios, esas pausas entre versos donde a veces vive lo más importante. Y ahí apareció una pregunta incómoda. ¿Cuántas canciones escuchamos creyendo que hablan del final, cuando en realidad están hablando de lo que nunca se cerró? La respuesta no era un nombre, era una sensación. Antonio lo sabía. Por eso fue cuidadoso. No quería reescribir la historia de Shakira. No quería reclamar un lugar que ella ya había transformado en otra cosa. Solo quería decir algo que, durante mucho tiempo, no tuvo espacio. Hay relaciones que no se cuentan, dijo, pero se filtran. Y la música es el lugar perfecto para ese filtrado. No era una acusación, era un reconocimiento tardío de algo simple y complejo a la vez. El amor deja residuos emocionales. Y el arte, cuando es honesto, no los borra, los transforma. En Buenos Aires, al terminar la entrevista, alguien le preguntó si creía que Shakira era consciente de todo eso. Antonio sonrió, con una mezcla de certeza y distancia. Ella siempre supo lo que hacía cuando escribía, respondió. La pregunta no es si lo sabía, es si estaba lista para escucharlo ella misma. Porque a veces, incluso para quien crea la canción, el significado completo llega después. Tal vez por eso algunas letras envejecen distinto, porque fueron escritas antes de que la emoción encontrara su nombre definitivo. Las canciones no mienten, añadió, solo esperan. Y eso era lo que parecía estar pasando ahora.
No una revelación explosiva, sino una escucha más profunda. Una relectura emocional que no busca culpables, sino sentido. Antonio no reclamó nada, no pidió reconocimiento, no pidió revisión pública, dijo lo justo y se retiró. Pero lo que dejó atrás no fue silencio, fue resonancia. Como una nota sostenida que, incluso después de terminar la melodía, sigue vibrando en el aire. Tal vez esa sea la forma más honesta de entender todo esto. No como un ajuste de cuentas tardío, sino como un eco. Un eco de una historia que no necesita ser corregida, solo comprendida con más capas. Porque algunas canciones no se explican, se revelan con el tiempo.